Bienvenidos y bienvenidas a Iluminados Anónimos, tu grupo de autoayuda espiritual. Mi nombre es Gabriel y en este podcast voy a estar hablando junto con mi amiga Magalí de diferentes temas espirituales y tal vez no tan espirituales, que es algo que nos gusta hacer bastante, estar charlando y profundizar conocimientos, y nos parecía que era una buena herramienta para poder comunicarlo y compartirlo con ustedes, para que también puedan conocer sobre la espiritualidad y también entender cosas que nos pasan a todos en el día a día y a veces no sabemos por qué. Bueno, esto es una buena manera de tal vez de profundizar un poco en esos conocimientos. En estos capítulos vamos a estar canalizando información de nuestros guías. Cuando aparezca Aminbir, ese es mi guía, y cuando aparezca Amiel a hablar, va a ser el guía de Maggie. Ellos por lo general interceden también ante otros seres que van a estar llegando para hablar de algunos tópicos en particular, que en algunos capítulos especiales estemos hablando de algún tema en particular. Vengan seres particulares que tal vez no van a hablar ellos directamente, pero sí van a interceder a través de Amiel y de Aminbir. Así que sin más preámbulo, los dejo con el capítulo de hoy. Muchas gracias. Chau, chau. Iluminados, anónimos, o tal vez no, tal vez no. Iluminados. Bienvenidos y bienvenidas a todos a Iluminados Anónimos, tu grupo de autoayuda espiritual. Ahora vamos a continuar con lo que veníamos hablando la semana pasada. Chau, chau. Usar las energías, como hablábamos recién, tenemos los arcanos mayores que manejan energías como mucho más fuertes. No voy a entrar en todo el detalle porque es muy largo y extenso, pero todos los arcanos mayores, las 22 cartas de los arcanos mayores, hablan como del camino. Se le llama el camino del héroe, que vendría a ser esta primera carta, que es como el loco, el de full. Pasa por un montón de situaciones a través de todas las cartas que están numeradas, a través de todos los arcanos mayores, y representan todas las emociones o todas las etapas que uno vive cuando está atravesando cierta situación, tarea, proyectos, como que todas las cosas que uno va viviendo viven en esos ciclos, y que uno en mayor o menor medida circula o atraviesa todas esas etapas. Entonces, teniendo en cuenta de que de que todo lo que vive pasa dentro de esas etapas en algún momento, se puede usar estas mismas cartas para aprovechar, por así decirle, esa energía para profundizar y entender bien esa etapa en la que estoy. Entonces, por ejemplo, uno podría estar meditando en particular diciendo, bueno, quiero meditar sobre algún tema puntual, busco la carta que se relaciona con ese tipo de energía, si necesito, por ejemplo, más tranquilidad, si necesito entender por qué, por ejemplo, se está terminando algo y no lo entiendo. Bueno, busco una carta que represente el fin o que represente la transformación, y la puedo tener adelante mío mientras estoy meditando o haciendo el ritual X que me sea cómodo a mí para meditar sobre ciertos temas. Y de esa forma como que te ayuda a encauzar la energía sobre un tópico particular. De la misma forma que se pueden usar, por ejemplo, plantas o cristales para ciertos tipos de meditaciones, donde ayuda a esa energía puntual para encauzar la energía hacia lo que uno intenciona que necesita en el momento. Son prácticas que están buenas, y ayudan mucho a procesar eso. Yo hacía, por ejemplo, hace un tiempo, que después lo dejé de hacer, pero lo puedo retomar en cualquier momento, que está bueno. Es, por ejemplo, si no sé sobre qué meditar o qué hacer porque tengo mil cosas en la cabeza y no tengo ni idea, bueno, saco una carta, lo que sea. Y sobre eso que sale, pidiendo que, bueno, a ver, quiero que me ayuden a qué es lo que más me conviene ver hoy o qué es lo que más fácil me va a hacer meditar hoy. Bueno, saco esa carta y veo qué es lo que la carta me transmite. Indistinto del significado, puedo entrar en el significado, pero puedo ver de vuelta los elementos, los colores, qué me trae, qué veo en el momento. Y puedo escribir, puedo meditar escuchando música o lo que sea, y me ayuda a encauzar, decir, Qué bueno, ok. bueno que está eso. Sí, porque de repente me ha pasado, hay días que digo, bueno, no sé qué hacer, y de repente me sale algo que, no sé, pensar sobre algo que te dé nostalgia, digo. Nostalgia, tipo, Por no. ahí deben de haber un montón de cosas que te dicen tus guías y vos solo estás diciendo, bueno, a ver, pero debe ser un canal de comunicación a full con tus guías y todos los días te tiras así una carta y digan, Sí, bueno, a ver, sobre qué medito o sobre qué, bueno, exacto. Esta es muy bueno, es una práctica muy común que se suele decir, es tipo al principio cuando uno está arrancando con el tarot, para familiarizarte con la carta, con la simbología o el simbolismo, de decir, sacarte una carta por día, ver qué representa.
Y al final del día, por ejemplo, ver si vos lo querés intencionar para tu día en particular y tal vez no para una meditación en particular, ver cómo se desarrolló esa energía a través del día. Por ejemplo, si te tocó la carta de vuelta de la nostalgia, ver si durante el día tal vez se dieron situaciones que te recordaron cosas del pasado Claro. y cosas así como para decir, ah, mira cómo salió esto, cómo salió aquello, y ir conectando con las cartas desde otro lado también. Qué bueno que está eso. Eso me encantó. Está Porque ves, bueno. yo la verdad, lo mío no es el tarot, Ujú. pero eso es una práctica que tal vez sí me gustaría hacer para mí misma, de decir, tiro una carta por día. Eso sí me gusta, ¿eh? Qué cosa interesante esa. Está bueno, está bueno, está bueno. Se aprende bastante. O sea, aprendes bueno, te sirve para ambos lados, tanto como para ver cómo te afecta en el día a día a vos y practicar y entender, bueno, a ver cuáles son los significados de las cartas. Eh, Está muy bueno. También, por contrapartida, también está bueno también hablarlo, que hay que tener cuidado de no volverse dependiente de la herramienta para todo. Porque también pasa que de repente cuando le empezás a encontrar el gusto de, mira cómo funciona esto, es como, bueno, lo uso para todo. Y de repente es como, tengo que ir a una reunión. ¿Voy a la reunión o no? Y empiezo a tirar cartas, a ver. Claro. Y es como, Hoy bueno, como fideos con manteca o claro, y es como, no. señora, coma lo que quiera. Claro, resolvé de alguna forma vos también. Yo no te voy a responder todas las cosas que tenés que hacer en el día a día porque de Las repente de vuelta. Me imagino las preguntas que te deben de hacer. Sí, sí, sí. Me hace acordar mucho, me ha parecido unos reels o un meme donde se veía tipo a una persona, por ejemplo, con un péndulo en el supermercado con un vino arriba, tipo, y era como, bueno, señora, llévese el vino si quiere, no, no le ¿Me esté llevo Malbec preguntando. o me llevo Cabernet? A ver, Claro, decime. O me llevo un jugo cepita. claro. Claro, Es no de es un todo, es como, bueno, monstruo. es abusar mucho de la herramienta. Y por lo general, en ese sentido, también tratar la herramienta por lo que es una herramienta para un proceso mucho más profundo y tratarla con el respeto que lleva. Claro. Tiene que ser lúdico también al nivel de que te tenés que divertir, tiene que entretener, te tiene que gustar. Se puede jugar hasta cierto nivel, pero tampoco abusar. Me ha pasado tal vez al principio en particular, donde hay veces que de repente, no sé, una persona me preguntaba algo y veía algo medio raro, no entendía bien la respuesta y era como, bueno, voy a preguntar más y más y más. Y estaba preguntando yo y no estaba preguntando a la persona. Y las cosas que salieran eran como cada vez más raras, más raras, más raras. Y la persona estaba como, no entiendo nada de lo que estás haciendo, me estás confundiendo Claro. más. Y es como, bueno, ok. Eso era todo al principio, era como que no estoy respetando la herramienta como sí, no estoy respetando a la persona que no está queriendo saber todo lo que yo estoy preguntando. Claro. Entonces, como también entender eso, hay que ser respetuoso porque si no después las cosas no van a salir como uno quiere. Sí, es Y que no, tampoco es importante que las dos partes, me parece, enfoquen bien la energía, entender que uno como canal, o sea, que uno puede estar haciéndolo con amor. O sea, más allá de que vos le cobres, porque tenemos que pagar el alquiler, tenés que pagar la luz, claro, o sea, no vivís del aire, no, ¿está bien? Pero entender que la otra persona que te está tirando las cartas o está haciendo cualquier tipo de actividad, lo está haciendo, en el mejor de los casos, con amor, ujú, y merece el mínimo de respeto de decir, bueno, a ver, seamos un poco lógicos, digamos. Está bien, para mí el sentido común no existe, ¿no? Pero sí, está, o sea, decir, esto realmente es importante. Esa era una pregunta que tipo te quería hacer. Yo particularmente, que no me tiré mucho las cartas, ujú, yo lo utilicé como último recurso siempre. ok, Como tengo liquidada la cabeza, porque más allá de lo que pueda pensar cualquiera, decís, mira la fluidez que tiene para canalizar, entonces debe estar hablando todo el día con el guía y le dice todo. Bueno, yo le puedo asegurar a cualquier persona que esté escuchando esto que mi guía les dice no 10, 1.000.000 más de cosas a ustedes de lo que me dice a mí. Porque de hecho, fíjate que en el último capítulo a mí él decía, esto Magali piensa mucho, pero acá hay algo que afinar. Bueno, a mí no me claro. había dicho eso, se los dijo a ustedes. Pero porque estaba dentro, Ok, también se está riendo, porque estaba dentro de la explicación. Pero el sanador también requiere sanar porque es un ser que está aprendiendo. Entonces, eh, cuando se hace el acompañamiento es bueno también entender que del otro lado hay un ser que también está aprendiendo y que lo está haciendo con amor y de alguna forma ese amor también tendría que ir a esa persona, eh,
y bueno, y respetar, o sea, no hacer cualquier pregunta que se te viene a la cabeza de, no sé, ¿dejo de comer zanahoria esta semana? Claro, Y bueno, si vos estás sintiendo que dejás de comer zanahoria, pero no me llames para preguntarme que te tire las exacto. cartas, ¿entendés? Porque, bueno, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta cuando realmente yo necesitaría ese acompañamiento? Porque es lo que yo te digo, yo por lo general caigo en eso cuando tengo la cabeza liquidada y entiendo que está mal, porque no tendría que llegar a ese punto. Claro, entiendo. O sea, tendría que hacerlo desde un lugar más sano y decir, bueno, a ver, estoy confundida, pero me parece que es la línea es como muy fina entre cuánto tiempo dejo pasar sin yo tener una respuesta clara que pueda conseguir yo misma, Ujú. a decir, bueno, pregunto y no espero a tener la cabeza liquidada. Yo creo que está buena la pregunta y es, creo que muy personal a cada persona en ese sentido. Creo que también está muy ligado a lo que hablábamos en el capítulo anterior de es una asistencia y es una ayuda y es algo que te puede ayudar a encontrar el camino un poco más rápido. Si, a diferencia de que vos lo podrías, como vos decías, tal vez lo podés encontrar, pero vas a estar una semana dándole vueltas al asunto y pensando y pensando y pensando y pensando, y es una semana que estás agotada todo el tiempo pensando, dándole vueltas al asunto, hasta que llegás al viernes y decís, ah, listo, lo voy a hacer así, y arrancás. En cambio, tal vez una tirada de tarot en lunes o martes no te va a dar tal vez la respuesta que vos sola llegarías el viernes, pero te puede acelerar el camino para que llegues más rápido. Como que te dice, es para allá. Exacto, de los 20 caminos que tenés para llegar allá, este va a ser el más rápido. Entonces de esa forma resolvés mucho más rápido y no estás tanto tiempo quemando energía pensando en algo, y podés estar gastando esa energía en realmente llevar a la práctica lo que vos querés hacer. Ok, está bien. Mira, esa me la vea. Estas respuestas, tengo algunas que están anotadas muy a conciencia. Bien, Está bien, 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 bien. pero porque realmente me puse. ¿Te puedo hacer otra pregunta Sí, o obvio, tenés obvio. que Dale, seguir dale. No, con... no, no, no. Iba a profundizar un poquito más sobre esto, pero dale, vamos, vamos. Ok, bueno, esta en realidad me quedó como una pregunta porque vos hablaste de distintos tipos de mazos de carta, Sí. ¿no? Como... Ahora, yo una vez hablé con una chica que me Ujú. dijo que hacía tarot evolutivo, que no era para saber a Exacto. futuro algo, sino que era más bien como para desarrollo personal. La tirada que me hizo en ese momento fue muy acertada Ujú. y me sorprendí. O sea, porque yo no sabía que había tarot evolutivo, no sé nada, entonces le dije, o sea, esto, ¿qué se supone que haces? Me dijo, no, esto es para orientarte vos por el camino. ¿Verdad? Bueno, eh, y eso estaba un poquito alineado a una punta que a mí me tiraron, o sea, hablando con Amiel, como que me había dado una entradita, pero como que no me había dicho mucho. Fue Ujú. como, bueno, me dijo, tal vez sería bueno relacionarte con otros para que también te hagan un acompañamiento. Dije, bueno, vamos a por Ok. esto. Ahora, está el tarot predictivo, que Sí. es mucho del que hablaste. Está este tarot evolutivo, que es para el desarrollo personal. ¿Hay algún otro tipo de tarot? O porque acá es como que se te abre otro mundo nuevo, si vos querés hacer. Es como buscar otro tipo de acompañamiento sin necesariamente querer vos saber qué va a ser de tu futuro. O sea, es simplemente para vos crecer y ser tu mejor versión. Pero digo, Sí. ¿hay otro tipo? Sí, hay muchos tipos, la verdad es que no lo conozco todos, son los más conocidos el tarot como predictivo o el evolutivo. Está muy buena la pregunta y está bastante ligado también a lo que iba a hablar. El tarot predictivo es el más popular y el Mm, menos útil, porque es como que al mismo tiempo, o sea, a todos les encantaría saber qué es lo que va a pasar, pero al mismo tiempo es como que es un poco aburrido. Una vez que ya sabes qué es lo que va a pasar, es como que, ¿qué hago con esto? claro, ya está, te quita Em, la emoción del momento, la Claro. adrenalina. Y también lo importante de saber es que el tarot predictivo no es 100% exacto. Que Claro, no está el destino escrito en piedra y no se puede cambiar. Y una vez que ya te dije, vas a perder el colectivo, lo vas a perder. Y no hay nada que claro. puedas hacer para que no pierdas Pero el yo voy a colectivo. correr rápido, Claro, es señor. como que no funciona así. Es como que el tarot en ese sentido, cuando se hacen preguntas hacia el futuro, lo que se hace es ver, o lo que siempre hace el tarot es ver o leer las energías del presente. Es todo lo que se mira, siempre son las energías del presente. Y en base a las energías del presente, hacer una
estimación de cuál es la probabilidad más probable que suceda en el futuro en base a lo que estás preguntando. Pero vos estás viendo, estoy confundida. Es decir, por ejemplo, No, a ver, hablando de la sí, multidimensionalidad, ¿no? sí, exacto, Vos cuando haces la lectura estás viendo esta línea, exacto. ¿sí? No estás viendo otras No, líneas. tal cual. Se está viendo la principal, que es la más probable de suceder. Entonces Ok, yo siempre estoy leyendo eso. El tema es que en esa linealidad, la persona, el consultante o yo mismo, si me estoy haciendo una tirada a mí mismo, yo no puedo ver 3 días en el futuro. Entonces digo, bueno, consulto con las cartas a ver qué va a pasar 3 días en el futuro, supongamos, y hablan sobre esta línea en la que yo estoy ahora porque es lo más probable que vaya a suceder, por cómo vienen las energías, cómo están en el presente y cómo se van a dar hacia el futuro. Pero no significa que en el medio de esos 3 días no pasen otras cosas, tanto que yo mismo las cambie, como que otras cosas sucedan en el medio que cambien, y que hagan que de repente de esa línea que era la principal se movió hacia una al costadito. Y de repente ya eso que iba a suceder ya no suceda. Incluso, que eso se habla mucho tal vez en las series de ciencia ficción, que el hecho de que vos conozcas el resultado de lo que estás preguntando ya cambia el resultado de lo que está sucediendo. claro, para el que vio Fringe esto lo va a entender Exacto. perfecto. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Amamos a Walter. Sí, sí. Ok, ok, entendí. Ok, ok, ok. Entonces, el tarot predictivo es el más común porque es lo que uno más, por lo general, cuando está perdido, confundido, quiere saber qué va a pasar, cómo se van a encauzar las cosas para poder hacer ciertas cosas. Está bueno, sirve como guía. No le está sacando el mayor potencial, el mayor jugo al tarot en ese momento con ese tipo de preguntas porque como lo que más se lee son las energías del presente y se hacen unas estimaciones hacia el futuro, está bueno para entender y conocer, y ahí se une mucho al tarot evolutivo, de conocer el presente, de decir, ok, tengo el bocho quemado y no sé por qué. No sé por qué, hago esto todos los días y hago así, así, así. Mi día cotidiano es este. Ayúdame a Claro. entender por qué llego cansado a mi casa. Bueno, listo, vamos a ver. Estás gastando mucha energía acá, estás gastando mucha energía allá. Pasa esto, pasa aquello. O tengo fobias, no sé por qué le tengo miedo a tal cosa. Bueno, veamos, a ver qué pasó. Tal vez ha pasado algo en el pasado. Es como que te ayuda mucho a conocerte tal vez las emociones del presente, que lo que están sucediendo, y te puede dar respuestas para acompañarte a resolverlo o a después hacer introspección y meditar sobre esos temas y entender mejor los temas para que vos después los puedas encauzar y resolver esas inquietudes que vos tenías. Y el tarot evolutivo, por lo general, te hace un acompañamiento a través de varios meses. Es como medio como una terapia también, como ir al psicólogo. Entonces, bueno, Sí, hoy sí, venís con estos es algo que te problemas. guía en un tiempo sostenido hasta que vos... Exacto. entiendo que es como que vos necesitas, yo por lo que entiendo también, digamos que hay muchas similitudes, si bien no hacemos lo mismo nosotros dos, hay Ujú, muchas similitudes porque en algún punto funciona de la misma manera, ujú, pero es como que llega una persona, a mí me ha pasado de que llega una persona como, no, porque esto es New Age y me voy a hacer una limpieza, qué sé yo, y de repente llegó porque tenía que tratar algo que al momento de llegar, ujú. y vos le decís, bueno, mirá, están apareciendo, vos dirías, están apareciendo esto en las cartas, en el tarot Claro. evolutivo, y esa persona capaz, no es que viene toda la vida, ¿ah? Sí, Viene 3, 4 meses o viene 2 veces, no sé, lo que necesita, pero es como, bueno, es por acá, tenés que ver esto. claro. Y es también una forma en que sus propios guías, es como que le avisan, como diciendo, bueno, mira, tenés que prestarle atención a esto. Dice a Exactamente. Mimir que eso es correcto. Pero eso está buenísimo. Está buenísimo porque aparte me parece que si vos tomás esta herramienta, el tarot o cualquier otra cosa como algo sin valor o algo vulgar, simplemente dirías, estoy toda la vida, porque hay gente que es así, estoy Sí, toda la vida, todas las semanas haciéndome una tirada, le quitas valor y cuando realmente lo necesitas no lo usás, porque exacto. te la pasás preguntando boludeces. Sí, Entonces es como si vos le das valor y a ver, de vuelta, no es como que hay que hacerle un altar al tarotista ni al que te está ayudando, ¿no? Pero respetar, entonces sin ninguna duda le vas a sacar más jugo y te va a servir más que simplemente tomándolo como cualquier cosa y decir, bueno, está. sí,
Sí, sí, 100%. Es como, bueno, lo que hablábamos hace un rato, tipo, tampoco abusar de la herramienta, estar todo el tiempo preguntando, porque es una falta de respeto también para, nada, para los seres que están para ayudarte y de repente les preguntas qué, Claro, o qué sea, fideo como. claro, estás canalizando. Eso seguramente en algún momento estaría bueno charlarlo. Yo hago mucho hincapié cuando atiendo el tema de la dependencia de la Exacto, terapia. Yo, exacto, hay algo que realmente me alegra es que no atiendo mucho tiempo a la gente porque la idea cuando vos, como tarotista, y en esto es lo mismo, vos cuando atendés a alguien es un acompañamiento momentáneo, o exacto. idealmente tendría que ser un acompañamiento momentáneo porque la persona que se acerca necesita en esa instancia de su aprendizaje empezar a rever algo, Ujú, ¿no? Entonces vos podés ser la punta del ovillo y exacto. dar cierta guía porque te está llegando información de sus guías, porque tal vez esa persona sola no está pudiendo entender qué información le llega, y después seguramente de eso charlemos en algún momento, pero digamos que vos estás siendo un medio Exacto, o un facilitador en algún punto, y cuando haya que hacer algún ajuste, bueno, vos podés interceder, que en este caso es con información, por ejemplo. exacto. Dice que las cartas también a Mimir cuando se tiran muchas veces, en realidad vos pensás que, no, lo que dije dice que no es del todo correcto, porque vos pensás que con las cartas no envías energía a la persona, pero lo que estás mandando es energía, entonces no es que Ok. solo está funcionando como medio, sino que el tarotista también envía energía por medio de la tirada de cartas, que por eso es que también está haciendo hincapié con el tema de la elección y la carga energética que tiene, porque Bien. esa carga energética se traspasa al paciente que atiende. Mira, Ahí muy me dijo importante. como, atención, eso no es correcto. Ok, 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 ok. Está bueno saberlo. Bueno, sí, sí, es bueno no el tema de la dependencia. Viste que yo había comentado que al principio me había especializado en cortar trabajos y Ujú, durante muchos años me llegaron pacientes que tenían tipo, todos los guarichos de todos los claro. colores, todos los tamaños, o portales de luz negra en la casa o agujeros negros. O sea, me cansé de todo, hice de todo. Eh, y yo me daba cuenta que había gente que me mandaba un mensaje a las 2 de la mañana diciéndome, me levanté y me golpeé el pie con la mesa de la cocina. Y yo lo primero que preguntaba era, ¿y vos prendiste la luz cuando estabas caminando? Y me dice, y no, pero yo conozco muy bien mi casa. Seguramente me hicieron un gualicho. Y yo Claro. tipo, Claro, es un tratando de ser, montón. tratando de ser amable, ¿viste? Mira, no me mandes mensaje Borrar. a las 2, claro, Claro. deletear. Suerte. Muchas gracias. Que pasa el que sigue. Claro. Bueno, Aparte a las 2 de la mañana, ¿no? Es un montón. bueno, no, no, pero hay mucha gente que no tiene respeto Claro. por el tema Sí, 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 con sí. las terapias y demás. Entonces me parece que es bueno para las dos partes. Es como el que dice, el comerciante que dice, el cliente siempre tiene la razón. Y hay clientes que entran pateando las cosas. No, Claro. amigo, el No. cliente no tiene la razón. Está bien, si Exactamente. entras pateando las cosas, no tenés razón. O sea, lo estás Exacto. haciendo de mala manera. Bueno, un poco es eso. O sea, tomarse en serio. Exacto. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Pero si lo vas a Sí. hacer, respetá como te respetan a vos. En Sí, sí, todo sí. sentido. Y está bueno que también los tarotistas, ya sea que estés empezando o tengas mucho tiempo, que puedas discernir qué tipo de persona está llegando y que puedas poner un freno y decir, ok, no, mira, yo ahora en estas condiciones no te puedo atender, Claro, volvé así en un no. mes, así no, Así no. no. Entonces, nada. Te recomiendo otra persona, te recomiendo un muy buen psicólogo que te va a hacer los cambios y Claro, después venís cuando claro. quieras. Bueno, eso Eh, está muy bueno porque estás hablando del tema de entender y del respeto hacia uno mismo. exacto, Que es lo que sí. hablaban, es un poco integrar todo esto. Sí, 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 tal cual, que es muy importante. Y voy a contar algo y lo cierro con una pregunta también para ver cómo, que me da Ok. curiosidad. Que también dentro de esto de las tiradas, algo que me había olvidado de comentar, es que también está bueno cuando uno está empezando, practicando y que no sabe muy bien, tipo, no tenés tal vez 1000 amigos que quieran hacerte un montón de preguntas para que vos puedas practicar. Y si vos practicás con vos mismo, tal vez al principio es muy difícil porque estás un poco sesgado por tu propio ego y Mm. lees lo que querés leer más que lees lo que realmente está llegando. Es muy difícil discernir esa línea cuando uno se lee a sí mismo. Con el tiempo después se puede practicar y está bueno,
te pueden salir buenas tiradas, pero al principio cuesta. Entonces, una de las cosas que también están buenas para hacer es entrevistar a tu propio mazo. Preguntarle cosas. Oh. ¿Qué tipo de preguntas te gustan? ¿Qué tipo de preguntas no te gustan? ¿Qué tipo de respuestas te gusta dar? Y así estás Claro, porque hablando. tienen carga energética. Exactamente. Tiene todo el sentido del mundo. Qué interesante. Exactamente. Y está muy bueno porque aprendes un montón, porque ahí, así podés saber Siento qué que es lo ahora que el te tarot gusta. me gusta mucho más de lo que me gustaba antes de que empezara el episodio. Está bueno, está muy, muy, muy bueno. Bueno, y mi pregunta era esa, justamente si con este tipo de preguntas o esta charla que puedes tener con el tarot, realmente podías distinguir esa carga energética que mencionaban, que es con la que viene el mazo, como para decidir, ok, este mazo me gusta para cierto tipo de preguntas, para cierto tipo de pacientes, y estos para otros. Eh, Dice que el tema de... eh, este es otro ser que te está respondiendo, no es Amimir. Ok, Dice que es de tu familia de luz. Dice que el tema de entender qué, qué frecuencia vibratoria tiene que tener, y acá está diciendo qué frecuencia vibratoria tiene que tener ese mazo con respecto al paciente que vos vas a atender, dice que eso no es exactamente de principiante y que es un poco complejo meterse en eso porque tenés que entender mucho más todo el tema de las confluencias que se hablaba en el capítulo anterior. ok, Por ese mazo pasa la confluencia de tu energía, de la energía del entorno, de la energía del cero de los seres que se canalizó, del paciente que vos estás atendiendo. Dice, se canaliza hasta, o sea, confluye y vos no lo podés entender, pero dice, se canaliza hasta la confluencia en la energía que una ola que se rompió en Japón y genera esa energía, confluye con tu mazo. wow, Dice, la creación es muy grande y trabaja por simbiosis y en confluencia y todo tiene que ver con todo y con nada al mismo tiempo. Entonces es realmente muy difícil que vos puedas elegir exactamente el mazo que necesitas ujú, para la persona que vos vas a atender. ok, Viéndolo desde una forma metódica, como si vos quisieras crear un método. O sea, si la pregunta claro, está encausada como ¿qué método puedo utilizar? En realidad sería muy complejo darte un método para hacerlo. ok, Lo que te recomiendo es que lo hagas desde el sentir, ¿sí? bien, perfecto, Pero, dice, tal vez puede parecer tonto porque siempre caemos en eso, en decir desde el sentir, pero realmente vos tenés un montón de conocimiento que vos tal vez en la actualidad no tenés, tal vez sobre estas confluencias de las que se están hablando, pero en el pasado sí los tuviste, porque claro, no empezaste a encarnarte acá, así como muchos otros seres. A los que empezaron a encarnarse acá tienen otro tipo de experimentación y tal vez no tienen tanto conocimiento para traer. ok, Pero vos pasaste por otros planetas, por otros lugares, y vos traes conocimiento de lo que ustedes dicen de alta frecuencia. Entonces, desde el sentir, aunque vos técnicamente no le puedas dar una explicación, vos lo que estás haciendo es recordar algo que sabías. bien, Entonces, él te recomendaría eso, que vos desde el sentir elijas el mazo. Pero perfecto, acá hay un ejercicio que se puede hacer en relación a darte cuenta qué carga energética tiene un mazo. Hay dos formas que son muy sencillas. Una, para el que usa un péndulo o aurameter, es medir la frecuencia, y eso en algún momento pueden explicar cómo hacer, medir la frecuencia que tiene el mazo. ¿Por qué? Porque eso te va a indicar qué calidad de carga energética tiene. bien, ¿Sí? perfecto, Dice, esto mismo se puede aplicar, por ejemplo, para la gente que hace rituales y utiliza simbología. ok, Vos podés fijarte qué frecuencia vibratoria tiene un símbolo y de esa forma te vas a fijar qué carga energética tiene. Porque dice, en muchos casos se utiliza simbología que les dicen qué, pero en realidad ustedes no saben históricamente para qué se utilizó. Y todo para lo que lo utilizaron, acá y en cualquier otro lugar donde pueda haber existido ese símbolo, todo eso es lo que hace, para explicarlo, todo eso hace a la carga energética que tiene. ok, A eso se refieren con la carga energética. ok, Entonces, si se conoce la frecuencia vibratoria que tiene, entonces vos entendés la calidad de la carga sin necesariamente entender qué es exactamente toda la carga. claro, Pero al menos te va a decir, ¿es amorosa o no es amorosa? bien, Otra forma que tenés, si no tenés péndulo o aurameter o no tenés ganas de medirlo,
es, como vos dijiste, de hacer esa tirada, preguntarle cuál es la calidad de la carga energética que tiene. Y si vos ves que las cartas, vamos a decir que entre comillas, te parecen desagradables, tu mazo te va a estar hablando y te va a estar diciendo que la carga no es muy amorosa. Bien. Una pregunta, esto es algo que sería muy bueno que pregunten incluso la gente que usa el péndulo y el aurameter. Hay una respuesta que no se puede evitar y no se puede mentir. Y esto es una regla que funciona en toda la creación. Si vos le preguntás a un ser si ama a la fuente o si ama a Dios, como vos le quieras decir, está obligado, sin importar si trabaja para la luz o para la oscuridad, está obligado a responder con la verdad. Bien. ¿Sí? Entonces, si vos agarrás el mazo y como te salga, acá no hay estructura, no vamos a entrar en formas geométricas ni nada por el Ujú. estilo. Si vos haces la tirada, ¿sí? Y vos le preguntás si ama a la fuente o no ama a la fuente y las cartas te salen desagradables, tómalo como un no. Bien. Y si son agradables, tómalas como un sí. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, vos estás canalizando un ser desde la luz, tenga más, o sea, tenga un aprendizaje, o vamos a decirle un rango para que se entienda con facilidad. Nosotros nos gusta hablar de experimentación y no tanto de rangos, pero esto no tiene que ver con que vos estés canalizando a un ángel necesariamente o a Claro. un ser que tiene mucha experimentación. Lo que te está diciendo es que tiene bondad en sí y que Perfecto. está tratando de colaborarte para bien, Bien. ¿sí? Eso es un buen ejercicio para los tarotistas. Realmente ustedes están hablando o vienen hablando en lo que se está hablando en estos episodios, que es un poco, les están explicando cómo reconocer su propia energía y también les están explicando cómo empezar a reconocer la energía del resto, que es lo que regala la fuente en esta época. Ok. ¿Sí? En la quinta dimensión lo que se regala, el mayor regalo, es la mayor unión, porque dicen cuando vos empezás a sentir, empezás a conectarte más. Y eso lo que hace es que vos estés más unido a Claro. todos tus hermanos sin importar dónde estén. Y esta es dice, otra forma de reconocer energías externas a la tuya cuando vos no lo podés ver. Porque como ya se, digo, ya se dijo, el tema no es poder verlo porque vos venís entrenado para poder ver luz, o que vos estés tan afinado como para poder canalizar de esta forma o por medio de otras formas, sino que vos desde el lugar en el que estás, no te sientas en desventaja porque no lo estás. Bien. Hay formas. Que no las conozcan todavía no quiere decir que no estén, pero no se sientan solos o que no están acompañados, porque en esta época es donde empiezan a reconocer las energías. Por eso es que se están empezando a dar este tipo de ejercicios, para que aprendan a reconocer su energía y también las del resto, porque dice, no quiere decir una mala palabra, pero fueron durante mucho tiempo engañados, tomados como Claro. de muy mala manera, justamente porque se alimentan de luz. Claro. Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a entender que lo que les habla no es luz y empiezan a negar confluencias? Se empiezan a cargar como baterías Claro. y todo esto que antes los drenaba no puede hacer nada, se tiene que ir a otro lado. Que es un poco hablar el tema de si acá no es, me muevo. Eso también funciona para los seres oscuros, tipo, si acá no puedo drenarlo, me voy a ir a otro lado. Claro. Bueno, ¿se van a seguir haciendo cosas malas? Sí, Claro. pero ven que el sistema es el mismo, si acá no es, me muevo. Sí. Eso es para todos porque en la creación funciona así. Si acá no es, me muevo. Entonces, este es un ejercicio práctico y es muy sencillo. Pero, como ya se dijo antes, las cosas cuando se consultan desde el sentir, ¿sí? Toda la información que se comparte, que estás compartiendo vos o que de repente María está canalizando y comparte, tienen que integrarla y pensarla y ver qué les provoca como una sensación. Porque si es simplemente algo mental, de decir simplemente voy a hacer una pregunta, no vas a conectar con las energías, porque lo que mueve la creación, y esto se ha dicho, la geometría da estructura, pero lo que mueve la creación es el sentir. ¿Y cómo vas a mover los hilos para conectarte con lo que necesitas si no estás sintiendo
lo que necesitas sentir. Sí. ¿Se entiende? Sí, 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 súper. La verdad que datazo, buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. Muy bien. Está muy bueno, está muy ligado también a lo que veníamos hablando, así que está excelente. Me gusta. Voy a hacer las preguntas también. Igual yo ya ahí lo cuestioné un montón a mi mazo, así que ya lo conozco. Claro. Sos Pero, el mejor amigo de tu mazo. pero lo voy a hacer para los próximos mazos que lleguen. En los próximos mazos que lleguen, ahí le voy Ok. a tirar de todas las Claro, preguntas. claro, claro. Ok. Está bueno, está bueno, está bueno para conocerlo. Y por ejemplo, me cae otra pregunta. Si de casualidad compro un mazo de Little Pony que me encanta, me fascina, o de Hello Kitty, y de repente me dice, che, no, a mí me salen todas las cartas feas, tengo una carga vibracional baja. Mm. ¿Lo puedo cambiar? ¿Le puedo cambiar esa carga? ¿La puedo mejorar? O, bueno, nada, lo entierro, lo tiro a la basura y me compro otro. Se está riendo. Dice que sí, eh, pero dice que es muy complejo de hacerlo, que esto en algún momento ustedes tienen planificado hablar de prácticas de magia avanzadas Ujú. y que un poco se va a hablar de esto no aplicado a las cartas, que si lo quieren propónganlo y nuestro grupo de trabajo todos vamos a encauzar nuestras energías para poder transmitir información, pero dice, es muy complejo porque la carga vibracional esa tiene una estructura, Claro. ¿sí? Para que se entienda fácil. Imagínate que hay un cuadro abstracto, imagínalo como algo abstracto para que sea más sencillo. Y este cuadro tiene un montón de geometría dentro. Ujú. Esa geometría es la que define, o vamos a decir que es la que te da la pauta de qué hay, Ok. ¿sí? Sí. Tu geometría, o sea, vos, por ejemplo, tal vez este es un poco más sencillo, vos tenés una geometría en el cuerpo y Ujú. vamos a decir que sos 50 círculos y un triángulo, Ok. ¿sí? Que vos tengas 49 círculos quiere decir que sos un ser humano y no una planta, Ok. ¿está Bien. bien? Que tengas un triángulo quiere decir que estás regido por el elemento fuego, Bien. ¿sí? Y que tengas un circulito más, que era ese circulito número 50, esto muy a grosso modo, ¿sí? Sí. Ese triángulo es la representación, es lo que le da estructura a que vos tengas toda la experimentación en tu vida, es todo tu programa de vida, y no solo eso, es toda la información previa, toda la luz previa que adquiriste, Ok. ¿sí? Entonces, la geometría le da estructura a la creación, o sea, dice cómo es, son las pautas, Claro, entiendo. ¿sí? Bueno, no sé si responde a... Sí, 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 sí. Responde, entiendo. A la basura, guardado en un No, cajón y lo veremos bueno, más adelante. lo que dice es, viene con una carga Sí, y eso tiene toda una estructura de base, claro. ¿sí? Lo que hay que hacer, y lo va a decir, dice, no va a explicar cómo hacerlo, No, no está bien. pero lo va a decir, lo que hay que hacer es borrar la geometría del mazo, Ok. crearle otra geometría, impregnarla y después cargarla y nivelarle los elementos, Ok, bien. ¿sí? Ok, es Y si vos súper querés complejo. que, bueno, y si vos querés canalizar algún tipo de ser, podés pedir la ayuda de un ser determinado para cargarlo. Y ese ser va a impregnar su propia energía y vamos a decir que va a fabricar, muy entre comillas, va a Ujú. fabricar la carga energética que tiene el mazo. Perfecto. ¿Sí? O sea, dice, es muy complejo y por eso no se quiere meter. Sí, Pero sí, dice sí, que sí. es una muy buena pregunta. El problema es que, bueno, todavía, dice, en esta época se les va a enseñar cómo cambiar su propia geometría para aprender a solucionar ciertas cosas. Qué bien. No todo, pero ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en la quinta dimensión hay ciertas cosas que ya no se permiten. Claro. Entonces ustedes mismos tienen que, ustedes van a ganar independencia, dice, van a ganar autonomía, mucha autonomía. Dice, va a ser un trabajo consciente muy colaborativo, pero también al ser consciente ustedes mismos van a tener que aprender a resolver muchas cosas Claro. sin dejar de lado el seguir sanándose, porque no quiere decir que van a estar sanados al 100%, pero sí van a aprender por completo lo que respecta al amor, que es lo que vienen a aprender en este lugar y por eso después se van a otra y no vienen más acá. Así que bueno, en realidad
si se te dice, hay que hacer eso. No Bien, vamos a explicar cómo hacerlo porque es muy es muy complejo, complejo. pero Hay nosotros, solución, digamos. sí, hay solución, para todo en la creación hay solución, Bien, para todo. perfecto, Pero perfecto, dice, tal vez más adelante, si querés, proponelo que lo charlamos perfecto, y podemos perfecto. explicar cómo hacerlo, Bueno. pero Sí, por el para momento todas le las diríamos personas que que ahora se pongan a hablar con su mazo y de repente les toque que con su mazo le salieron cartas feas y no le gustan, bueno, lo pueden guardar en un cajón hasta que hablemos del tema sobre cómo resolverlo y busquen otro que sea más amigable y sí, con el sí, que que está conecten más un poco alineado más. con ellos. Exacto, Sí. exactamente. ¿Puedo Bien, hacer bien. Sí, dos obvio. preguntas que están colgadas que me quedaron ahí? Venga, venga, venga. ¿Qué diferencia hay entre tarot y oráculo? Porque una vez vos conoces a esa persona, una lectora de registros acálicos muy Ujú, buena, me dijo, como, no me acuerdo textual cómo me dijo, pero era como, te voy a tirar estas cartitas después de la consulta de sí, la lectura del registro, y yo al toque le dije, no, pero para mí no me gusta el tarot. claro. Y me dijo, no, pero no es tarot, es oráculo. Y yo le dije, ah, y por dentro pensé, ¿y eso con qué se come? O sea, Ok, ok. Sí, o sea, la diferencia es otro tipo, son otros tipos de mazos. Los oráculos son cartas donde cada carta es un mensaje en sí. Eh, Se llaman oráculos porque tiene mucho que ver con esto de no en la ciencia ficción como que bueno, voy con el oráculo que me va a explicar algo en particular. la sacerdotisa Claro, se exactamente. usaban, Como que ve algo y los mensajes del oráculo, por lo general sacas una carta. Hay algunos mazos que te permiten hacer como ciertas tiradas de la misma forma, sí, sí, me pero acuerdo que fue una sola carta que... es mucho más complejo hacer varias tiradas con oráculos porque cada carta, por lo general, está escrito en la carta todo el mensaje y suele ser un Mm, mensaje corto o tal vez es una carta con un dibujo y en el libro después te viene todo el mensaje porque es un mensaje mucho más largo. Es como se maneja de vuelta también con sincronicidades, que es lo que tiene que ver la persona en ese momento, con lo que se está viendo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy preguntando sobre algo de, no sé, salud, por ejemplo, bueno, tal vez después de toda la sesión de limpieza energética, por ejemplo, se saca una carta del oráculo como para reforzar, cerrar o dejarte pensando y meditando sobre cierto tópico para integrar todo lo que sucede. Porque una limpieza energética por lo general no es que, listo, te limpio, te paso la escoba por la cara y listo, ya está, te puedo decir. Por lo claro, general siempre se hace una devolución donde te dicen, bueno, mira, estaba mal esto porque seguramente venís, no sé, estresada por el laburo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, ¿y qué hago con toda esta información de que estoy mal por todo esto, esto, esto? Bueno, y un oráculo te puede decir, bueno, es momento, por ejemplo, te puede decir, es momento de tomarse tiempo para uno mismo, de pensar dónde uno pone las energías, como que te puede venir un mensajito resumido que te tire la punta, como decís, la punta del ovillo para decir, ok, es por acá mm. cómo debería encauzar en este momento de mi vida la energía, meditar sobre esto, sobre enraizar, sobre respeto, sobre lo que salga en el oráculo. Y si vos decís que viene el mensaje, ¿no? Ujú, Parece que, bueno, no sé, esto es lo que prosigo yo, ¿no? sí, Pero digo, si vos estás hablando que con el tarot tenés que de a poco empezar a entender sobre los ujú, colores, sobre las formas, los sí. objetos, yo entendería que es mejor iniciarse con un oráculo que con el tarot tal vez, porque parecería como más sencillo porque ahí es como que vos canalizás un mensaje. Sí, el tema es que el oráculo no te sirve como para responder de todo. El oráculo es como una energía para meditar, como para Me estoy pensar. imaginando la persona que se acerca y te pregunta cómo fideos con manteca y el oráculo te dice como vos meditá que Claro, vas a claro. alcanzar la iluminación. Y yo tipo comiendo fideos. El- No, no pega. o tal vez sí, Otra pero vez, eran muy buenos esos fideos. ¿Dónde los claro, compraste? los buenos videos. Pasa que el tarot te permite tener mucha más especificidad en la respuesta, podés ir mucho más al detalle, podés preguntar y repreguntar un montón de cosas y la respuesta va adecuada a la pregunta. Es como una conversación que estás teniendo. Mm, En cambio, el oráculo es como, bueno, es un mensaje predefinido que te ayuda a pensar sobre cierto tema.
Es como cuando estás scrolleando, para hacer un ejemplo, no estás scrollando el Instagram y de repente caes en un reel que te habla sobre una frase de si este reel llegó a vos es porque tenés que Claro, pensar sobre meditación y bueno, tal vez ese reel llegó a vos porque en ese momento tenés que porque, meditar. claro, Entonces, funciona de la misma manera. Es como, bueno, es un mensajito extra fuera de la sesión que se armó, de lo que sea, y que sirve para complementar, unir e integrar, esa es la palabra que quería usar, integrar todo lo que se vio antes. ok, ok, muy bien, entendido. Y Bien, tengo la última pregunta. bien, bien, bien. Diga. Creo que con esta me esmeré. A ver. ¿Está bien? Vos estás hablando de, bueno, mencionaste el tema de preparar el espacio, Sí. prepararte vos como canal. Ujú. Está. Bueno, yo dije, en mi caso, las veces que fui, dije, bueno, fui con la cabeza destruida. Me imagino que te debe pasar de que tal vez alguien te consulta y hay gente que tal vez está muy angustiada e incluso se larga a llorar antes de hacer una Sí, pregunta o, digo, hay sesiones que son más delicadas, sí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la energía? Ellos hablan de la confluencia de la energía en el mazo, eso lo explicaron recién, pero digo, vos desde tu lugar, ¿no? sí, Como tarotista, es distinta tu consulta a una, por ejemplo, como la mía, que vos venís para que yo mueva tu energía. Si no es que solo venís a canalizar, pero digo, yo tengo que hacer un movimiento de energía. claro. Vos no estás haciendo un movimiento previo. Entonces la recomendación es, la persona que vos vas a atender tendría que hacer algo previamente, es lo más recomendable, es mejor ir y que fluya y como fluya y esa energía confluirá como tenga que confluir, o sea, porque si hablamos de que son dos partes, entonces Claro. la otra parte que se acerca, ¿habría algo que se recomiende que haga o voy con la cabeza despedazada y te digo, amigo, ayúdame? Se Claro, puede todo. O sea, la realidad es que se puede todo. Es mejor. No sé si es mejor porque creo que depende mucho de cada persona, igual eso. Pero en líneas generales creo que es mejor si uno está tranquilo, si está dispuesto a recibir el mensaje, a entenderlo por lo que es. Si uno va con una energía medio caótica, de no entiendo nada, de salvame, es como, bueno, pará, no, yo no te voy a salvar. claro. Yo, y eso está bueno porque se puede hablar, se habla con la persona en el momento, ok, bueno, para mí, yo no te voy a salvar, respiremos, nos calmamos, es como, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que surge. O sea, por lo general siempre es tratar de estar calmado, por más de que tengas mil problemas. Claro, es como que necesita dos psiquiatras y una ducha en agua bendita. Es como, ¿viste? Claro. Sí, 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 pero Paramos, está bien, paramos, el tarot te puede frenemos. ayudar igual, claro, pero tenés que ir como más abierto, predispuesto a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder, eh, y tal vez sin expectativas, sin esperar de que esta información me va a arreglar la vida, porque no es así, te va a ayudar a que vos arregles tu vida, pero no te va a arreglar la vida la información. Eh, pero sí, puede venirse con cualquier tipo de energía. Es una charla que la tiene el tarotista con la persona y se van por lo general a hacer alguna técnica de respiración, se puede hacer tapping, se puede hacer un montón de herramientas como para que la persona se relaje, se calme y que pregunte todo lo que tenga que preguntar. Después en esa charla se irá viendo, hay O sea cartas, que el tarotista tiene sus técnicas sí, antes de arrancar, o sea que en realidad no es necesario que la persona, si no tiene conocimiento de ninguna, porque hay mucha gente que se acerca y no tiene realmente ningún tipo de exacto. conocimiento en bioenergía, entonces puede ir cualquiera sin necesariamente haber hecho algún trabajo previo, simplemente se acerca y el que te va a atender te va a guiar. Exacto, sí, 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 sí. Hasta incluso puede ser, te puede consultar, por ejemplo, si hay gente que no le gusta el tapping, bueno, te pregunta si te gusta el tapping, no, bueno, podemos hacer otra cosa, una meditación guiada, 5 minutitos. Y está re bueno porque con música, tal vez algún aroma, algún saumerio, algún incienso, lo que Claro, sea, todo eso eso ayuda. es energía. Exacto, esa energía llega a la persona y ayuda a calmarla para que realmente pueda integrar toda la información que va a llegar después. Ok, ok, está bien. O sea Muy que yo bien. llego y te digo, Gaby, bueno, hagamos algo. Claro, sí, sí, sí. Hagamos algo antes, Gaby, porque vengo mal. Sí, 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 tal cual. Exacto. Se puede hacer. Ok. Hay muchas cositas más para hablar sobre el tarot.
Por hoy lo vamos a dejar acá porque ya es un montón de información. Vamos a hacer después otra segunda parte. Cualquier duda o consulta que haya quedado de los que estén viendo, lo pueden ir dejando en los comentarios y seguramente lo vamos a ir incluyendo en otros capítulos después cuando hagamos. Si tienen dudas para aprender tarot también me pueden escribir y lo vamos viendo. Así que nada, con esto por lo menos esta primera parte creo que estuvo muy Igual buena. fue un montón y Sí, yo tengo que decir que gracias a todas las explicaciones ahora me gusta mucho más el tarot de lo que me gustaba muy antes. bien, Es muy bien. realmente algo complejo. O sea, complejo en Sí, el sentido de que se necesita formación, no es algo que se toma tan a la ligera o que... exacto. No, no, está, la verdad que está bueno, me Está gusta, bueno, está bueno. Está me bueno y es gusta. divertido. Así que nada. Ya, si le encontrás la vuelta, es algo que Sí, estamos sí, haciendo sí. caminito. Ok. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, donde van a estar saliendo este podcast. Por Telegram también vamos a estar ahí anunciando cuando salen los capítulos y vamos a estar avisando ciertas cositas para que puedan venir a participar. Tal vez puedan venir a participar y recibir una lectura de Tarot o una canalización con Mai. Así que estén atentos, síganos y nada, siempre que quieran los escuchamos. Así que... Muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias a todos. capítulo. Nos vemos, que anden bien. Chau, chau.